Hola queridos amigos, aquí estamos en este rinconcito, otro rinconcito especial. Tantos hay. Toda la tierra está llena de rincones especiales. Por eso esto es el paraíso. No es un lugar desagradable, es un paraíso. Está lleno de maravilla, de gozo. Ha sido creado por la energía del amor. No puede ser de otro modo. Claro, nosotros a veces lo estropeamos un poquillo, es cierto. Y a veces pues creamos junglas de cemento donde no hay esa belleza. Pero en la naturaleza, fijaros, es belleza, es una belleza pura. Diferentes contrastes. También hay belleza en el desierto, y en el mar, y en el bosque, y en todas partes. Hay muchos diferentes contrastes, mostrando la variedad, la infinitud de esa energía de amor que es la que crea todo, esa Madre Divina. Como es tan infinita, pues se explaya de modo... Bueno, pues hoy quería compartir sobre el chakra que para mí es, bueno, no se puede decir el más importante, el menos importante porque es la variedad de Dios. Pero este chakra, el chakra del corazón, es muy especial dentro de todo nuestro sistema. ¿Por qué? Todos tenemos una búsqueda en nuestro interior. Los seres humanos llega un momento donde despierta esa búsqueda, ese anhelo de encontrar lo que somos, nuestro verdadero ser. Y esa búsqueda, ¿dónde se materializa el resultado? ¿Dónde obtenemos lo que estamos buscando? Es precisamente en el corazón. En el corazón es donde se produce el yoga. Es ahí, justo, en nuestro corazón, donde lo vamos a sentir. Por eso es tan importante. Porque si es ahí donde vamos a conseguir lo que estamos buscando, todos nuestros anhelos, también es muy importante el que centremos ahí, focalicemos ahí nuestro sadhana, nuestra práctica espiritual, nuestra atención, nuestra energía, nuestro tiempo. Porque es ahí donde se va a conseguir, donde lo vamos a conseguir, donde lo vamos a experimentar, ese yoga. Pues bien, el corazón, que es donde se manifiesta ese yoga, primero tenemos que comprender qué es ese yoga. ¿Qué significa eso de que nos vamos a reconocer o nos vamos a encontrar nuestro verdadero ser? En nosotros hay algo que es realidad y hay algo que es falsedad. La realidad es lo que somos y lo que somos es existencia, conciencia y gozo. Sat Chit Ananda. Es como se describe al ser espiritual, el de todos. El de todos es igual, es el mismo. Sat Chit Ananda. Existencia, porque seamos sinceros, honestos con nosotros mismos. ¿Hay alguna duda de que estamos aquí ahora, de que existimos, de que hay una presencia aquí? Más allá del cuerpo, el cuerpo también está presente ahora aquí, pero ¿hay alguna duda de que estamos aquí ahora? Ninguna. Existimos. Somos existencia. Sat. Y ahora si nos focalizamos en eso, aunque estamos aquí ahora, simplemente en nuestra presencia aquí, hay conciencia. Chit. Conciencia de que existimos, de que estamos aquí. Sat Chit. Cuando Sat Chit, nuestra atención se focaliza en eso, en que existimos y que somos conscientes de que existimos, inmediatamente aparece la tercera cualidad de nuestro ser, Ananda, gozo. Gozo sin ninguna razón, solo porque existimos y somos conscientes de ello. Es Ananda. Y Ananda es la belleza de ese ser nuestro. Porque el gozo es algo que se goza. Es belleza, por tanto. Es lo que refleja la naturaleza. La belleza de la naturaleza nos aporta ese gozo también. Porque es bella. Y nuestro ser, existencia y conciencia
emanan ese gozo. Y hay algo más, aparte de ese ser Satchitananda, que es lo que se conoce como espíritu. El espíritu, el aspecto, podemos decir, Padre. De ese ser, de ese gozo, cuando ese gozo vibra, se expande, se extiende, en ese momento ese gozo, en esa vibración, se convierte en amor. Es como si de ese ser que es existencia y conciencia, cuando ese gozo aparece y empieza a emanarse, la naturaleza del gozo es extenderse. No es algo que se contiene, no es algo que fluye, que emana, que se extiende a nuestro alrededor. Cuando aparece ese gozo, como su naturaleza es extenderse, esa vibración de expansión del gozo es la energía del ser. Y es lo que se conoce como el Dios aspecto madre. Padre era Satchitananda y la expansión de su Ananda, que se convierte en amor, es la Madre Divina. Esas dos cosas es lo que somos nosotros. Esa es la realidad. Es nuestra existencia y nuestra conciencia, eso no hay ninguna duda de ello. Y el amor que es la expansión de ese gozo. De eso no hay ninguna duda. Eso lo somos. Entonces, ¿cuál es la falsedad? En cambio, la falsedad es cuando ese ser que es el único que está presente, porque observemos un momento. Podríamos decir, está mi espíritu y luego mi cuerpo, mi mente. Esa separación, ¿podríamos decirlo? Vamos a verlo. Hagámonos conscientes de que estamos aquí ahora presentes. Nuestra presencia. Y somos conscientes de ella, de que estamos aquí. ¿Hay algún otro ser? Observemos. ¿Hay un ser separado? Que se conoce como ego. Pues no. Solo hay una conciencia. De hecho, ni siquiera podríamos decir está la conciencia de mi ser y la de las otras personas, el ser de las otras personas. Cuando la conciencia se experimenta como esa presencia, como esa existencia, no hay dos, solo hay una. Y hace ese juego de impregnando a los diferentes almas, podemos decir que son estos recipientes humanos, identificarse con ello y creer que son conciencia separada. Pero solo hay una conciencia, un océano. Solo uno. Entonces esa es la irrealidad, la falsedad. Es el pensamiento de esa conciencia, de ese amor. El pensamiento soy este ser individual. Eso es un pensamiento, una idea. Y no por ser un pensamiento debemos asumir es verdadero. Puede ser verdadero o no. ¿Es verdadero? Pues no, porque esa conciencia está más allá del cuerpo. Incluso si nos olvidamos del cuerpo, la conciencia está ahí. Es la realidad. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes de esa presencia, esa existencia, somos autoconscientes. En ese momento hasta nos olvidamos, podemos olvidar del cuerpo completamente. Esa es la verdadera realidad nuestra. Y esa se puede destruir. ¿Cómo? ¿Cómo destruir la existencia inmaterial que no tiene forma ni cuerpo? ¿Cómo destruir la conciencia? No se puede. Sin embargo, el cuerpo sí. Y ahí es donde surge la raíz de todos los problemas, todos los temores. Primero, la conciencia se identifica con este recipiente. Aparece ese pensamiento, soy esta persona. Ese pensamiento primario es lo que se conoce como ego. Es el ego, solo una idea, una envoltura alrededor de la conciencia. La conciencia se identifica con esa envoltura y se queda atrapada. Ya es eso. Y ya no puede percibirse como esa totalidad. Esa falsedad es el origen de todos los conflictos, porque cuando la conciencia se limita con un ser limitado y pequeño, pues ha de aparecer el temor. Es natural, porque es un ser frágil.
es un ser limitado. La misma palabra limitación hace que aparezca el temor. Porque nos pueden pasar muchísimas cosas, muchísimos problemas. Entonces hay temor. Y esa idea del ego lleva asociada también cualidades de dominación. Todo desde el punto de vista de ese temor, de que somos frágiles, de que otros egos, otras personas se pueden imponer sobre nosotros y nos pueden echar hacia abajo. Y el ego tiene un afán de elevarse por encima del resto, porque es limitado y separado. Entonces tiene que elevarse por encima de los demás. Y si hay alguna otra persona que consideramos está un poco por encima, intentamos echarla para abajo. Son mecanismos automáticos que funcionan. Empezamos a ver lo malo en los demás, empezamos a criticarlos, empezamos a intentar hacerles daño, intentar destruir, un trabajo destructivo. Y es simplemente nuestro ego, nuestra conciencia, que en ese temor de sentirse un ser limitado y frágil, intenta elevarse. Y para eso intenta echar al resto hacia abajo. Falso. Es falso. Porque no hay dos seres. Y no hay necesidad de actuar sobre la libertad de los demás. De que los demás juzgarles de que son correctos o equivocados. Ahí surgen todos los conflictos del corazón. Entonces, en los conflictos del corazón, lo básico del conflicto del corazón son los traumas emocionales que sufrimos en esa batalla de nuestro ego. El problema principal surge del temor, y el temor surge de la idea falsa de la conciencia de que soy un ser limitado, un pensamiento, una burbuja dentro de la cual vive. A continuación de ahí el temor. El temor porque somos frágiles. A continuación del temor, una lucha tanto con nuestra propia envoltura como con las envolturas de otros. Y surge un proceso de expansión de ese temor con agresividad, con ira, con afán de hacer daño. Y en esos juegos, todas las reacciones que podemos tener con otras personas causan traumas emocionales en nosotros, cosas que nos han hecho daño. Y esos traumas están ahí. El ser humano, el organismo del ser humano, la mente, el cerebro, tiene, podemos decir, una serie de bibliotecas donde todas esas cosas están bien guardadas y archivadas, sobre todo cuando estamos muy identificados con esa envoltura del ego, de no darnos cuenta que somos un solo ser y solo hay algo que hacer aquí. Y es amar, es expresar nuestra naturaleza, amarlo todo y a todos, a buenos, a malos y a regulares. A todos, bendecir a todos y no intentar controlar a nadie. A nadie, solo amar. Ese es el trabajo del ser espiritual, que no de un político, que tendrá que hacer sus trabajos. Pero el ser espiritual no, solo es amar. Es su naturaleza. Entonces, todo esto me lleva, tenemos los traumas sembrados en nuestro corazón, traumas con diferentes personas, conflictos que ha habido en esa relación con ellos. Y son heridas que han quedado dentro de esa biblioteca de nuestro cerebro, traumas en el corazón, que lo que hacen es una especie de catalizadores para que aparezcan en nosotros esas energías de rencor, de odio, de miedo, de agresividad. Cuando nuestra atención focaliza en esa persona a causa de ese trauma que está archivado en nuestra mente, desencadena esas reacciones y nos sentimos mal con esas personas. Nuestro corazón se cierra. Se cierra. Y cuando se ha cerrado el corazón, aparecen todas esas emociones negativas. Y podemos seguir alimentándolas. Seguir en la lucha. Seguir en el conflicto. Seguir intentando
echar a los demás para abajo, ¿o no? Pero el kit de la cuestión es que tenemos la realidad que es el ser espiritual que somos y su amor. Tenemos la ilusión que es el ego, todas esas burbujas que están ocurriendo donde se ha quedado atrapada la conciencia. Tenemos esas dos cosas. Y el yoga, lo que estamos buscando con tanto deseo los buscadores de la verdad, y que es una búsqueda humana de todos. No hay ninguno que no podríamos decir buscadores de la verdad o no. Todos los seres estamos buscando algo. Buscamos el encontrar ese ser para alcanzar la plenitud y gozar. Simplemente gozar de la realidad que somos. Algunos lo buscan a través del dinero, otros a través de la familia, otros a través de otra, y otros han focalizado más hacia adentro en esa búsqueda en uno mismo, los buscadores de la verdad. Podemos decir que todos son buscadores y algunos están más orientados en el camino donde van a encontrarlo. Pero todos lo somos, cada ser humano es una búsqueda de esa reconexión. Entonces, tenemos el ser y su amor, y la realidad esa burbuja, la ilusión es esa burbuja donde está atrapada. Y el yoga es la conciencia, la presencia, nuestra presencia, existencia, y nuestra conciencia, conciencia de nuestra propia existencia únicamente, con ese amor, que es la energía que ha fluido de él. Son como dos entes separados en esa identificación con nuestro ego. Son dos entes separados. Parecen. El yoga es la energía de nuestro ser, el amor, y el ser se vuelven a fusionar. Significa, la conciencia se da cuenta, este amor tan bello que está fluyendo de mí, que estoy sintiendo, que está emanando de mí, de mi corazón. Este amor no es algo que siento, que me está pasando. Soy yo. Soy este amor. Esa fusión de la energía con el ser, con la conciencia, es el yoga. Porque eso ya no cambia. Cuando tú eres algo, ya lo eres. Es lo mismo que yo. Digo, soy hombre. Pues soy un hombre. No va a cambiar. Soy un hombre. Bueno, y este mundo tan loco, no podemos decir, pero eres lo que eres. Conciencia y amor. Eso no va a cambiar. Eres para siempre, eso ya no cambia. El yoga, los diferentes estados del yoga, el yoga, cuando la conciencia se ha identificado con el amor con la conciencia, son uno, ya no cambia y vive esa realidad siempre. Y eso es lo que eres. Ese es el único modo, esa unión, ese yoga, de que la conciencia se dé cuenta que no es esa envoltura con la que se había identificado hasta ese momento. No es esa persona. Nunca lo fue esa persona. Nunca lo será. Es solo una idea. Soy eso. Eso significa esta persona no está aquí ahora. Bueno, pues no estaría hablando. Y estoy hablando. Esta persona. Pues sí está. Entonces el ego y el mundo tiene un aspecto que es ilusión, pero en este momento de la realidad está presente claramente. Es esa envoltura, es una ilusión y al mismo tiempo está. Pero ¿cuál es su verdadero rol, su verdadero papel? Esa es la cuestión. Su verdadero rol es que lo que somos es el ser y su amor, que son uno. Y eso está conteniéndonos en este momento, pero está absolutamente vacío. Absolutamente vacío. Es absolutamente inerte, sin vida ninguna. No tiene vida ninguna. Esa es la realidad. Esto no tiene vida ninguna.
es inerte, está vacío. Y entonces algunos os preguntaréis, sí, está como que es inerte, no tiene vida, entonces caería aquí. La vida de este ser, de esta persona, de este envoltorio, es ese ser que somos, conciencia y amor. Si este ser se va en su viaje, se va a otro plano, lo que sea. Si se va, esto recobra su verdadera realidad, que es inerte, vacío, y cae, ¡chac! Como todas las personas estamos viendo a lo largo de la vida, unos nacen y otros mueren. La persona, el envoltorio, viene y se va, y está absolutamente vacío y es absolutamente inerte, no tiene vida propia. ¿Cuál es nuestra confusión? Que la conciencia, ese ser conciencia y amor, se identifica y dice, soy esto. Y es la raíz de todos los problemas. Y es donde comienzan los traumas. Y los traumas hacen que esa coraza, sobre todo alrededor del corazón, en el corazón, impidan esa fusión. Y la única manera de alcanzar ese yoga, la única, no hay otra, es que esos traumas tienen que ser liberados. Tenemos que focalizar en los traumas y es simplemente en nuestra meditación. Primero tenemos que alcanzar el estado donde podemos sentir el amor. El amor no es una cosa inerte, es una cosa absolutamente viva. Está, al ser parte de la conciencia, está llena de conciencia. Tiene una sabiduría innata. Sabe hacer todo porque es la única energía que hace todas las cosas. Todas. Y está conectado con todo. El amor, tenemos que ser capaces de sentirlo a flor de piel. El amor es algo que se siente porque al estar dentro del cuerpo, también fuera, pero en este caso nosotros, nuestra experiencia va a ser desde dentro de esa persona, lo vamos a sentir a flor de piel. Nos va a emocionar. Un corazón que está vivo es un corazón que refleja la emoción. Se emociona y se emociona muy fácilmente, posiblemente. Cualquier cosita desencadena ese flujo de amor y se expresa a través de lágrimas, no lágrimas de pena, lágrimas de amor, de bendición, de deseo, de iluminación por los demás, deseo de bendición para todos, un deseo ilimitado, sin forma, sin nombre, fluye a todos. Pero eso, al impactar, al funcionar dentro del corazón, lo sentimos a flor de piel, es algo absolutamente vivo. Tenemos que ser capaces de desarrollar eso. Para desarrollar eso, primero es focalizar en que esa es nuestra naturaleza. Es lo que tenemos que buscar. Es donde tenemos que centrar nuestra atención, nuestro deseo. Y esa, una vez que nos centramos, esa respuesta irá apareciendo poco a poco. En algunas personas, las personas que son más activas, que planifican mucho, que tienen mucha energía de acción del canal derecho, del Pingala Nadi, si hay demasiada acción, pues el corazón, esa coraza se va haciendo más dura, podemos decir. Puede ser muy bella, en el sentido de que son personas que comprenden cómo expresar el amor, lo comprenden a nivel mental y entonces hablan muy dulce, tienen una forma de amor muy educada, saben respetar todo, pero no tiene contenido, tiene forma, la forma, y esa forma se convierte en un obstáculo para la verdadera esencia de amor, que es algo vivo, que emociona. Se te caen las lágrimas, ¿sí? Fácilmente. Después,
la verdadera energía, que es lo importante, da igual la forma. Esa otra persona, quizás su forma es un poco más vasta, pero dentro hay un contenido que está emanando, que está fluyendo. Eso es lo verdaderamente importante. Y tenemos que comprender el amor, tal y como nosotros lo sentimos, es un amor relacionado con la forma o con el contenido. ¿Tengo amor de verdad o comprendo cómo tiene que ser el amor y de ese modo vivo? Porque esa comprensión al final es una coraza y hay que rendirla también, aunque sea muy bella, y hay que centrar en lo que uno siente y expresar lo que uno siente en todo momento. Y los temores son para vencerlos, para tener un temor y decir, no, me doy, me entrego, sin temor, y me doy, y me doy, y me doy. El ser espiritual, en su naturaleza, como explicábamos al principio, de su existencia y su conciencia emana el gozo, un gozo natural. Y ese gozo es expansivo, se expande. Nosotros tenemos que ser expansivos, nuestro amor. Tenemos que darnos y darnos. Y temor, si viene alguno, pues no pasa nada porque yo me doy. Confío, me entrego, digo todo lo que siento. Y no hay nada que temer porque es lo que siento. Ese es el modo expansivo. Y bueno, estoy enrollándome demasiado. Creo que va a salir un vídeo un poquito largo, pero bueno, lo vamos a hacer. Finalmente, para acabar, el ser, la unión, el yoga se produce en nuestro corazón. Es ahí nuestra conciencia y nuestra existencia reconoce soy este amor, esta es mi energía, y el amor reconoce soy este ser. Y a partir de ese momento la envoltura, al mismo tiempo esa conciencia comprende, es una envoltura vacía, no tiene vida propia. Es un templo donde vive este ser tan bello. Pero hay una cosa muy importante y es comprender que hay otro estado de yoga. Ese es el primer estado de yoga, donde ya, cuando empieza este primer estado de yoga, ya cuando se materializa, ya comienza un poco el segundo estado. Pero el siguiente estado es en el Sahasrara. El Sahasrara, el centro del Sahasrara es el corazón mismo. Son como una misma cosa. Desde el centro del Sahasrara, la fontanela, que es el corazón, ahí está el ser. Ese ser que es el nuestro, pero que es absolutamente uno con la totalidad, con el todo, con todo. Este es el punto donde reside el ser y su amor. Desde este punto en el Sahasrara, en el centro de Sahasrara, el ser se refleja a lo largo de nuestro Sushumna Nadi, nuestro canal central, hasta el corazón. Y aquí en el corazón es donde ese ser, el reflejo de ese ser, se identifica con esta persona limitada. Una vez que el yoga se ha experimentado en el corazón, esa unión tiene que elevarse hasta el punto donde realmente está ese ser. Este punto se conoce como el reino de los cielos. El último chakra del Sahasrara se conoce como el reino de los cielos dentro de nosotros. Una vez que ese yoga se ha producido, tiene que elevarse hasta el Sahasrara. Y ahí comprender que ya ni siquiera es una conciencia que está aquí. Es la conciencia que está en todas partes. Y entonces ya es el paraíso de verdad. Todo. Y todos. Y ya solo queda que ese flujo que ya hay en el corazón de amor, porque somos ese amor, nos hemos dado cuenta de que lo somos. Ya solo queda que eso fluya libremente por el universo, a todas las personas, a todas las cosas,
es algo que va a fluir ya eternamente y para nosotros significa un estado de gozo permanente. Ese gozo no es un gozo de que estamos todo el tiempo en éxtasis. Habrá momentos de éxtasis y otros donde simplemente estamos bien. Es también gozo. Pero ya no hay espacio para la preocupación, porque el yoga ahora está integrado en el Sahasrara con la totalidad, con el océano de conciencia, el océano de amor, ese que vive en todos los seres. Y en ese momento, ¿de qué podríamos preocuparnos? ¿Qué podría faltarnos? Solo queda gozar, compartir esa luz, ese amor con todos los seres. Para eso estamos aquí. Y el corazón es el punto crítico. Es ahí donde se consigue el yoga. Entonces, si ahí lo vamos a conseguir, ¿por qué no dedicar la mayor parte de nuestro tiempo en ese lugar, con la atención en nuestra meditación en el corazón y con el deseo de gozar del amor que somos, completamente abiertos para comprender que no es un amor que nos va a venir, que está en nosotros porque es nosotros, que el yoga significa comprender que es nosotros. Y ya todo cambiará, todo será bello, todo es bello ya.